Buen día, soy Carla Amado y voy a presentarles la evaluación 2 de Excel. Entonces, bueno, nos dieron esta base de datos con estos datos así sin una tabla. Entonces, lo primero que necesitábamos hacer era insertar una tabla. Entonces, aquí cogemos los datos e insertábamos las tablas así con cada una de las. Después de esto, lo que hacíamos era agregarlos al Power Pivot. Entonces nos íbamos a esta pestaña y le íbamos a dar y le damos agregar a modelo de datos. Entonces él nos lleva a la página de Power Pivot y aquí, después de haber añadido cada una de las hojas, le damos el nombre y lo que seguimos haciendo es empezar a arreglar algunos datos. Entonces lo primero que damos cuenta es que necesitamos hacer una columna de nombre y apellido juntos. Entonces acá usamos la función de concatenate, que es lo mismo que concatenar. Después nos vamos a la tabla de clientes y aquí en esta tabla lo que necesitábamos hacer era mirar cuáles clientes son mayores de edad y cuáles clientes son menores de edad. Entonces utilizamos la fórmula de if, que es lo mismo que si, y le dimos nuestra fórmula lógica era que si en esta fila la edad era mayor que 18, entonces que nos pusiera que era mayor de edad. Si era lo contrario, entonces que nos pusiera que es menor de edad. Después nos vamos a la tabla de ventas. Y aquí entonces nos pide que calculemos el IVA. Entonces sabemos que el IVA es del 19%. Entonces aquí lo que hicimos fue poner la fórmula de que nos multiplicara el precio por el 0.19%. Después necesitamos saber cuánto queda el precio real, entonces sumamos el precio de ventas y el IVA y acá nos da el precio real. Y después sacamos la comisión dependiendo de si el precio real es mayor de 50.000, entonces que me multiplique el precio real por el 10% para saber así la comisión que se gana. Si no es así, entonces que nos ponga 0. Entonces ahí vemos que algunos tienen 0 y algunos tienen los valores respectivos. Después de esto hicimos las medidas. Entonces las medidas de esta tabla de ventas fueron el promedio de producto real. Entonces aquí pusimos el nombre de la medida y entonces pusimos nuestra fórmula que es average, que es promedio de precio real. Después pusimos otra medida, venta mayor, entonces usamos la fórmula max. Después necesitamos saber la venta menor, entonces pusimos la fórmula min. Después necesitamos saber el total de venta, entonces pusimos la fórmula de suma, que es sum, y así lo mismo con el total de IVA, sum, el total de precio real y el total de comisión. Después de esto, entonces el siguiente paso era hacer las tablas dinámicas. Entonces nos paramos en una tabla y le damos acá a tabla dinámica. Entonces se nos llevaba a una hoja nueva y nos agregaba esta tabla. Entonces aquí nosotros escogíamos los valores que necesitábamos. Entonces, bueno, en este caso, esta primera tabla dinámica nos pide nos muestre cuáles fueron las ventas de estos productos y por el género. Entonces nos vamos a la tabla de productos, habilitamos producto para que nos salgan los nombres y después nos vamos, ahí también habilitamos precio real para saber las ventas
Y después nos vamos a la tabla de clientes para habilitar el género. Y así sabemos cuántas ventas hubieron por si el cliente era hombre o si el cliente era mujer. Entonces ahí tenemos nuestra primera tabla. La segunda tabla era saber cuánta comisión había por vendedor y zona. Entonces nos fuimos a la tabla de vendedor, habilitamos el nombre del vendedor. Nos vamos a la tabla de zona, habilitamos el nombre de la zona. Y nos vamos a la tabla de productos para habilitar comisión. Y así saber cada una de estas comisiones. Después vamos a la siguiente tabla. Lo mismo, nos pide que le mostremos las ventas por vendedor y ciudad. Entonces nos vamos a la tabla de clientes, habilitamos cliente y ciudad. Y para el precio nos vamos a productos y habilitamos precio de ventas. Y nuestra última tabla era la de cuántos vendedores tenemos por zona. Entonces habilitamos a la tabla de vendedores y habilitamos el nombre del vendedor porque lo ponemos en la columna de valores. Entonces ahí ya lo que hace es sumarnos cuántos nombres hay por zona. Y después nos fuimos a la tabla de zona para habilitar el nombre de la zona. Y así tendríamos nuestras 4 tablas dinámicas. Y después hacíamos las respectivas gráficas, ¿no? Entonces nos vamos aquí a analizar y le damos a gráfico dinámico y escogemos el que mejor nos quede. Y arreglamos las cosas quitándole los botones, poniéndole colores a estas barras para que se note más. Y así sucesivamente con cada tabla dinámica. Y bueno, en este caso lo pusimos por porcentaje, entonces también acá lo ponemos, podemos buscarlo por este lado y buscamos el mejor diseño. Entonces así tendríamos nuestras tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Después nos pedía hacer el KPI, entonces aquí hicimos otra tabla dinámica y habilitamos solo productos y precio. Después hicimos que nos diera el promedio de estos precios y de este promedio fue que sacamos nuestros KPIs. Entonces el primer KPI que sacamos fue el promedio de precio real. Entonces en caso utilizamos un Power Pivot la medida de promedio, precio real, y en definir el valor de destino hicimos el valor absoluto y lo pusimos en 60.000. Después le dijimos que si el promedio era menor que 30.000 nos lo pusiera en rojo, si estaba entre 30.000 y 50.000 nos pusiera en amarillo, y si era mayor de 50.000 que nos pusiera en verde. Entonces así creamos ese KPI. Nuestro siguiente KPI era el de un vendedor por comisión. Cuánta comisión tuvo cada vendedor, entonces hicimos lo mismo. Creamos el KPI de comisión. Entonces aquí utilizamos el KPI, el de total de comisión que hemos hecho en Power Pivot. Pusimos el valor absoluto en 20.000 y los que estuvieran menores de 10.000 nos pusieron en rojo, los que estuvieran entre 10.000 y 19.000 en amarillo y los que estaban mayores de 19 en verde. Y después hicimos aquí la otra tabla dinámica donde poníamos el producto y las ventas que tuvo cada uno de estos productos. Entonces hicimos esta con total de precio real
En este caso, entonces, bueno, usamos la medida de total de precio real que habíamos hecho, le pusimos el valor absoluto en 1.000.000 y los que estuvieran abajo de 300.000 fueran rojo, los que estuvieran entre 300.000 y 700.000 en amarillo y los que estuvieran mayores de 700.000 en verde. Y bueno, esos fueron los 3 KPI que hicimos. Después de esto, bueno, aquí en este caso también hicimos un porcentaje de ventas por producto para poder ponerlo después en el dashboard. Entonces, nuestro dashboard agregamos las tablas de los KPI. Después agregamos algunos gráficos dinámicos. Y después hicimos la segmentación de datos. Entonces acá pusimos la segmentación por producto, por vendedor, por zona y por ciudad. Después los unimos a cada una de estas tablas en conexión de informes. Escogimos las tablas que necesitamos que sean conectadas con cada uno de estos segmentos. Y así, cuando yo escoja digamos acá un producto, él me esté mostrando cada uno de los gráficos. Después de esto, entonces vamos a crear los formularios. Estos los creamos en el espacio de Visual Basic. Entonces acá damos a nuevo formulario y ahí vamos creando cada uno de estos formularios. Después de que tenemos hechos cada uno de estos formularios, entonces empezamos a hacer la macro para cada uno de estos botones de guardar y de nuevo. Entonces en esta macro lo primero que le decimos a la macro es que nos vaya a la hoja de vendedor. Después que en esa hoja de vendedor nos añada una fila, en la fila 3 nos añada una fila y ahí empiece a guardarnos cada uno de los datos que hemos puesto en las cajas de texto. Entonces ahí le damos la columna en cuál es la columna que quiero que me guarde cada uno de estos datos. Y después acá tenemos el otro botón, que este es el botón nuevo. Aquí le decimos que nos borre los datos que queden escritos en cada una de estas cajas de texto. Entonces acá le decimos que nos la borre y a lo último nos dice que dejamos seleccionado la caja de texto para que pueda escribir de una vez la persona. Entonces así hacemos con cada uno de los formularios y así terminamos los formularios cada uno. Estos son casi iguales. Después las otras macros que necesitamos crear son las macros de poder llamar el formulario. Entonces así es la macro de llamar el formulario. Pues acá está el formulario 1, el 2, el 3 y el 4. Y aquí pues le puse el nombre del formulario. Entonces este es el formulario vendedor, el formulario ventas, el formulario clientes y el formulario zona. Y el otra macro que necesitamos crear es para poder que nos lleve a una hoja específica. Entonces aquí, bueno, aquí sheet es hojas. Entonces a la hoja vendedor, a la hoja clientes, a la hoja ventas, a la hoja zona y ahora vamos a crear la hoja menú y la hoja dashboard que fue la que hicimos ahorita. Entonces nos vamos a ir ahora a otra vez a devolver. Entonces bueno, acá ya abrimos una nueva hoja, le ponemos menú y aquí ponemos, bueno, pusimos esta imagen de fondo, pusimos el logo de la empresa y pues hicimos este diseño con estas figuras. Entonces aquí
Ya teniendo estas figuras, entonces empezamos a asignar las macros a cada botón, o bueno, en este caso a cada figura. Le damos a clic izquierdo y le damos a asignar macro. Y aquí pues tenemos todas las macros que hemos creado, entonces ahí ya como le pusimos el nombre, vamos poniéndole el nombre respectivo a cada macro. Entonces aquí ponemos los botones de formularios, entonces acá todos estos son formularios. Y lo mismo aquí, estas son todas las bases de datos, que son las hojas, entonces esas son bases de datos. Y el dashboard y la macro de menú la utilizamos cuando, digamos, aquí yo me voy a la hoja clientes. Entonces, en esta hoja clientes hicimos este botón, que es una flecha para arriba, y aquí hicimos esta, que es como una casita. Entonces, aquí lo mismo, asignamos macro y le ponemos menú. Así hacemos con cada una de las hojas, ponemos este botón que nos lleva a la hoja menú y que nos devuelve otra vez a cada una de las hojas, acá el dashboard, y también le pusimos un botón. Y pues así ya terminaríamos esta evaluación. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.